pero porque siempre está la guía para consultarse y la recomendación que les dábamos la otra vez es siempre irse a la guía. Bienvenidos a Pharma Advice, un podcast dirigido a profesionales del sector farmacéutico. Somos Jacqueline y Janet, y en este espacio compartiremos nuestra experiencia y conocimientos en la industria farmacéutica salvadoreña. Hola nuevamente, aquí estamos una semana más en Pharma Advice y como les dijimos la semana pasada y como vimos que nos faltó tiempo, ¿verdad, Jacqueline, para seguir con el tema? Hoy vamos a ver programa de calificación. Y en sí el tema es cómo hago mi programa de capacitación. Programa de capacitación. Justo, y al ver siempre la guía que estamos tomando como de base, la guía de buenas prácticas de almacenamiento, ¿Sí? pero que al fin y al cabo este ítem está casi en todas las guías de evaluación de buenas prácticas, tanto de manufactura, de distribución, para todos los establecimientos farmacéuticos. Y básicamente el ítem que pide la norma o las normativas o las guías dice, existen programas escritos de capacitación continua para el personal sobre buenas prácticas de manufactura, sobre buenas prácticas de almacenamiento y distribución, sobre buenas prácticas de dispensación. Entonces, ¿cómo elaboro mi programa de capacitación? Aquí lo primero que también vamos a tener que hacer otro tema en particular es asegurar que el programa cumpla los requisitos, o sea, los requisitos en función del sistema documental que está implementado en el establecimiento. Entonces, ¿qué debe llevar ese programa? Pero mira, al final una pregunta. Entonces, ¿por qué será mejor tener solo el programa o tener otro documento que me lo dejen Eso hacer? te iba a decir. O sea, literalmente solo es un programa y yo ya cumplo o hay documentos atrás que debería generar. Yo lo que puedo recomendar, porque a mí me ha funcionado, es tener un procedimiento de capacitaciones en el que ahí decís cuándo vas a generar el programa, quién lo va a generar, y qué temas debe llevar, cómo vas a evaluar el personal. O sea, tratando de, en el procedimiento tú decís todas tus políticas del cómo, cuándo, dónde y por qué. O sea, o quién ya, la responsabilidad definida. Porque solo el programa no es precisamente lo que el auditor te lo va a pedir porque ahí exactamente dice la guía, pero si tú lo tenés en un procedimiento, es mucho más ordenado porque tú vas a saber si lo vas a generar una vez al año, si va a ser en noviembre, si va a ser en diciembre para el siguiente año, qué formato va a llevar ese programa, qué información, solo el tema y cuándo lo voy a dar, porque cuando incluso decimos programa, ¿qué se te ocurre? O sea, solo debo de decir en qué día lo voy a programar o qué objetivo debo de llevar, o sea, cuál va a ser ese formato que va a llevar el programa. Más que programa, creo que es un cronograma de capacitación. Es que es lo que se genera, ¿verdad? O sea, decís un tema, quién lo va a dar, se puede incluirse o no, el objetivo de la capacitación y en qué fecha o rango de fecha se puede dar ese tema. No sé, una recomendación, tal vez no se casen a poner fechas específicas, ¿verdad? Que ponen el 22 de julio, vamos a dar una capacitación tal cosa. Y por A o B motivo no se pudo dar ese día, pues ya se cae un incumplimiento. Entonces, lo más recomendable es poner como el mes en la cual se puede ejecutar la capacitación. Y si la estructura también es muy grande o al fin y al cabo tengo más de 10 empleados, o sea, es importante también delimitar a quién va dirigida la capacitación. Y lo que tú decías, el objetivo. ¿Por qué? Porque es en base a ese objetivo que yo voy a medir o voy a definir cuál va a ser mi mecanismo de evaluación y cuál va a ser la evidencia de la evaluación. Porque también en la normativa nos piden registros personales de las evaluaciones efectuadas en la Y capacitación. esos son exámenes. ¿Los podemos ver como exámenes? Podríamos entenderlo, pero al fin y al cabo tú definís cómo lo vas a evaluar. Por ejemplo, puedes definir una checklist para un auxiliar o encargado de bodega. Vamos a ver al último nivel operativo, un auxiliar de bodega, que es el que se encarga de ubicar, una vez llega la materia prima o el producto terminado, ubicarlo de acuerdo al sistema de inventario que lleven, ¿verdad? Y por lo tanto también hacer la descarga o si es el mismo encargado de inventarios, porque en los establecimientos pequeños una persona hace muchas funciones. Y acuérdense que aquí en función de las buenas prácticas
debes asegurar que esa persona va a estar capacitada. Entonces puedes poner, si bien es cierto, la normativa te dice capacitación en el caso de la guía de buenas prácticas de almacenamiento, dice capacitación sobre buenas prácticas de almacenamiento y transporte y fraccionamiento de materia prima. Solo ese tema doy. No es así. No. No es así. ¿Por qué? Porque el tema, o sea, o la guía, esta guía incluso tiene, ¿cuántos capítulos? 6. Son 6 capítulos. Entonces, 6 capítulos. debemos asegurar formar a este auxiliar en toda la normativa. Entonces, no va a ser solo un tema. Y también va a depender de lo que yo definí en mi perfil de puesto, que es la competencia técnica que yo necesito en ese puesto. Por ejemplo, un encargado de bodega, asumiendo que este mismo es el que hace el inventario, digamos, yo el control del inventario, yo además de buenas prácticas, en general tendría que darle, por ejemplo, manejo de inventarios, rotación de stocks, cosas como específicos para su día a día. En efecto. Okay. Y es mucho mejor, tenés todo el año para poder, porque aquí incluso hay otras guías, la guía de buenas prácticas de manufactura para insumos, o también en la de laboratorios, que es la que tengo, ya me la aprendí, mentira. Pero porque siempre está la guía para consultarse y la recomendación que les dábamos la otra vez es siempre irse a la guía. O sea, es súper importante que a pesar que llevemos ya tiempo en esto, yo lo sigo haciendo. Después de 20 años yo me voy y vuelvo a revisar el ítem de la guía. ¿Qué dice? Y eso, ¿por qué? Porque a veces nos hacemos a una idea y nos casamos con una manera de implementación. Entonces, no, vamos al cumplimiento, pero también a cómo a mí me es factible para lograr ese cumplimiento. Lo importante es tenerlo claro. A lo que voy es que si estos 6 capítulos ustedes lo pueden dividir en diferentes temas y a la vez hay otros temas de sensibilización incluso que son necesarios para lograr que estos temas de buenas prácticas, por ejemplo, un tema que casi nunca lo veo yo en los programas de los establecimientos es cómo enfrentar una autoinspección. No, es raro. Prácticamente nadie está listo para poder ser auditado. Cómo enfrentar una auditoría de una entidad externa. O cómo responder a los cuestionamientos de un auditor. Pues porque tenemos autoinspecciones y tenemos auditorías externas también. Entonces, es súper importante porque ahora ya se entrevistan a los operarios. Sí, eso te iba a decir que la metodología es diferente porque antes era, no, solo el regente contestaba y pues él libraba todas, pero ahora la metodología es entrevistas. O sea, te vas a entrevistar quien está ejecutando una operación. Entonces, si vos no has entrenado a tu personal para que conteste de manera adecuada, miren, no es que es miedo a que vayan a decir cosas que no son, pero a veces la forma de expresarnos no es la más adecuada y se puede entender de una manera diferente, ¿verdad? O el mismo nerviosismo de que es una persona que yo no suelo tener al frente y entonces me pongo nerviosa y hasta se me olvida lo que realmente puedo hacer. O sea, a eso es a lo que voy yo, que ese es un tema que casi nunca lo veo en los programas que me toca evaluar en diferentes tipos de establecimientos. O sea, casi nunca. Y yo se los recomiendo altamente porque hasta las propias autoinspecciones, como si te va a llegar a evaluar el encargado de compras, al auxiliar de bodega, no es tu jefe, pues, o sea, tiene que ser alguien que no te está viendo todos los días. Entonces, es súper importante ese tema. Y así cada uno de los capítulos. Lo importante es que aunque yo lo que debo de buscar es cumplir o llegar a cumplir en este tiempo ese nivel de competencia. O sea, ¿qué puse yo en mis competencias técnicas, en mi perfil de puesto para ese puesto? Y por lo tanto eso es lo que da fruto a el programa de capacitación, a cada uno de los temas. Okay. O sea, no siempre va a ser dirigido a todos. Eso te iba a decir, ahorita emito mi procedimiento según un sistema documental. Ahí le pongo los formatos que yo debo generar, por ejemplo, el programa de capacitación, un registro de capacitación, de asistencia a la capacitación y pues algún formato de evaluación necesario. Okay, entonces hice mi programa, lo emití. Hoy viene otra pregunta. ¿Cuánto debe durar una capacitación? Porque mira, el tiempo, literalmente, ustedes no me lo van a negar, pero el tiempo es oro. Y decir, tengo capacitación para los dueños de establecimiento es como, ya van a perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debe de durar? Ni que sea, pues, extendernos mucho. ¿Cuánto crees que es lo recomendable? Yo creo que con 30 minutos de formación, y por eso es súper importante que si ustedes van a poner varias, o sea, van a profundizar los temas y clarificar ese objetivo. ¿Qué voy a lograr en 30 minutos? ¿Qué quiero yo? ¿Qué competencia? ¿Qué
formación, qué información, qué conocimiento quiero lograr en mi personal cuando ejecuto esta capacitación. 30 minutos, máximo 1 hora, porque el tiempo en operación es valioso. O sea, y no es solo eso, porque también tienen que considerar el tiempo de la evaluación. Y ahí es donde voy, no siempre va a ser una evaluación escrita de múltiple selección o de complementar, sino que hay diferentes maneras de evaluarlo. Entonces, pero con 30 minutos máximo, creo yo, 1 hora, dependiendo del tipo de tema. O lo dividís. O sea, si tú crees que 30 minutos es muy poco para abordar un tema en específico, puedes dividirlo en 2 o 3 etapas. Okay. Y entonces tú decís, ok, en junio o en julio voy a dar 30 minutos para lograr abonar una parte a esta competencia con este objetivo. Lo que quiero que aprendan es cómo manejar la rotación de inventario y lo importante que es una fecha de vencimiento. Por ejemplo, en mi materia prima. Vamos a enfocarnos en que fuera una droguería de materia prima. Cómo identificar los datos variables en un COA, ¿verdad? Cómo las estructuras de una etiqueta de fabricante, que es lo mínimo que yo debo estar pendiente porque mi auxiliar es el que está mirando, él va a ir a tomar la materia prima, también la va a almacenar cuando viene la importación. Entonces, que sean temas cortos para lograr un objetivo específico y que podamos hacerlo más veces. Pero 30 minutos más veces vas a lograr probablemente más que 2 horas teniendo ahí sentado al auxiliar y queriéndole meter el montón de información que no va a poder ser asimilada. También es como estratégico en función de la asimilación y lo que va a aprender esa persona. Eso te iba a decir, no me acuerdo dónde escuché, hace poco estaba oyendo algo de las capacitaciones, que decía que el cerebro soporta, que el trasero soporta estar sentado. O sea, Sí, se imagina, de repente es incómodo. sí, o sea, te imaginas estar, bueno, ahí todos hemos ido, o sea, nos dicen, vas a una capacitación todo el día. Y aunque sea un tema que nos interese, es como que, Es ¿verdad? pesado. Y ya estás queriendo mover, que te levantas por el café, que te levantas por el agua, entonces hay un momento que perdes la concentración. Entonces consideren eso, o sea, si quieren que sus capacitaciones sean efectivas, también miren el nivel educativo y personal que tienen. Esa es otra cosa también. Como un punto, sí. Porque, o sea, no vas a tratar temas demasiado técnicos o el lenguaje va a ser muy técnico cuando tú tienes gente que tiene 9º grado, bachillerato. O también posiblemente vas a tratar a gente, digamos, de una mayor rango de educación con un lenguaje menos técnico que lo que va a hacer es que no te presten atención porque sienten que eso es como que, ya lo sabes, ¿verdad? Entonces también tienen que buscar eso. Otro punto es, ya di mi capacitación, ¿cómo le evalúo? O sea, ¿qué es ese registro de capacitación o ese registro de evaluación que yo debo presentar para decir sí capacité? ¿Un examen? Puede ser un de examen conocimiento, escrito pero o puede ser una checklist. Por ejemplo, en el caso del personal operativo funciona mucho mejor. Lo he vivido, un tipo de checklist en donde tú definís un proceso o un instructivo de trabajo, dependiendo de la estructura documental que tengas, y tú dices, ok, para el ingreso de materia prima, volvemos al ejemplo de la droguería de materia prima, debe verificar esto, debe de hacerlo de esta manera, entonces tú puedes elaborar una checklist y la evaluación puede ser práctica. Entonces, ahora bien, ¿quién va a evaluarlo, no? O sea, que no sea el jefe porque ya le tiene consideración, ay, sí se equivocó en que no verificó la identidad o la etiqueta, por ejemplo, y solo lo fue a poner porque nuestro inventario es caótico. Entonces, pero en cambio que pueda ser alguien más o el mismo regente en las estructuras pequeñas, poder ir a hacer las evaluaciones prácticas y decir, ok, va, una entrevista y le decís, ok, ¿qué está chequeando usted? ¿Qué verifica usted para ubicar? ¿O qué verifica usted para hacer el despacho? Porque a veces en ese manejo de inventario, volviendo con ese punto, ¿cómo evaluarlo? Puede ser que el técnico no tenga claro incluso qué información tiene que verificar. O sea, tal vez no le dan una hoja de picking, donde ya le dice exactamente qué lote es el que va a despachar, sino que la decisión la tiene que tomar él. Entonces, hacerlo práctico y tú generas ese checklist. Puedes también evidenciarlo con fotografías de cómo lo está ejecutando y ya pones tu evaluación y los puntos de mejora. Y por ejemplo, puede ser entrevistas como tal, porque recuerdo que Puede ser teníamos un entrevista. caso de un
colaborador que el señor sabía, o sea, pero el problema era que le costaba escribirlo. Entonces el pobrecito, cuando tú ya lo evaluabas en la prueba escrita, malas notas, le preguntabas a él, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces, ¿pueden ser válidas entrevistas? Son válidas. Ok, vale. Son válidas. Incluso anexar, aunque sea una fotografía de que lo ejecutaste, pues, porque al fin y al cabo lo que andas buscando a nivel, si fuera yo un auditor, es evidencias de cumplimiento. O sea, con todas las estrategias que se te puedan ocurrir, porque por ejemplo con las calificaciones de equipos, o sea, te piden hasta videos y ellos te piden reproducir los videos de cómo ejecutaste la prueba en una corrida en máquina. Hasta ahí hemos llegado. Entonces podríamos tener un video de también entrevista. un video, si fuera el caso, puede ser también, o sea, obviamente ahí va a llegar hasta donde llegue el auditor, no precisamente tú se lo vas a mostrar, pero ahí puedes dejar documentado en tu registro, pero lo importante es que siempre debe haber un registro. Exacto. Siempre debe haber un registro, o sea, aunque tú lo hagas a nivel de entrevista, aunque tú lo hiciste verificando a través de un video de la ejecución, pero tú tenés que hacer el evaluador, tiene que hacer un registro y que la persona que lo ha ejecutado le firme, comprendí y estos son mis ítems de mejora. Porque casi siempre en una evaluación salen 8 cosas buenas de 10 y hay 2 oportunidades de mejora. Entonces, que él se compromete a mejorar en esto y en esto otro. O sea, el producto al fin y al cabo es tener personal con la formación, con la competencia técnica que yo necesito para ejecutar su función. Eso es lo que hay que demostrar. Okay. Entonces, los registros siempre, o sea, ya sea que tú dejes en tu procedimiento un formato mínimo de evaluación que tenga un encabezado y ya tú definís si van a hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas, entrevista o pero tiene que quedar en el procedimiento todas esas formas que se pueden utilizar. Por eso es importante el procedimiento. Okay. O sea, que si tú en el procedimiento decís, estas van a ser mis estrategias de evaluación dependiendo del tema, ya lo estás definiendo como tu manera de hacerlo. Okay. Y por lo tanto le estás guiando, ya sea que si es un área de bodegas, es un área de compras o su personal, van a tener bien claro de cómo van a hacer su evaluación. Ahora bien, ¿quién va a ejecutar la capacitación? O sea, ¿qué nivel de competencia debe tener el que lo ejecuta, no? Eso sí te va a preguntar. Bueno, una última consulta respecto a qué opinas A las vos? evaluaciones. A las evaluaciones, vale. Mira, hoy está muy, no de moda, bueno, más de moda la palabra, es más usable, por ejemplo, los formularios de Google Forms o de Microsoft algo, donde vos puedes hacer con un QR y pueden llenarlo. ¿Serán válidos esos? Son válidos. A nosotros no nos han aceptado porque para el mecanismo, por ejemplo, de farmacovigilancia, que es también que se trabaja mucho con la gente que anda en la calle, o sea, visitadores médicos, vendedores, porque son quienes nos traen o nos pueden traer mucho mejor la información y no las han sido aceptadas. Pero en este caso, como hablamos, se debe generar un registro, ¿verdad? Se genera como una base de datos en un Excel, algo así. Sí, y también Eso la es lo que puedes se puede hacer. imprimir. También la puedes imprimir. O sea, ese formulario ya completado lo puedes imprimir. Y también le puedes enseñar a la gente a que la evaluación o el punto de evaluación que no sacó bien, ahí es donde tú reforzas con esa persona y ahí puedes dejar el registro. Que te firma, porque a nosotros nos ha pasado estas electrónicas, se imprime el formulario Google completado y después les pedimos la rúbrica. Sobre todo cuando no sale el 100%. Okay. Porque es como al fin y al cabo tener ese compromiso del colaborador de que, o sea, sí sé que esta parte me faltó completarla o no la entendí, pero ahora ya la comprendo y le pedimos la rúbrica. Ok, va. Ahora sí, quizás pasemos al siguiente punto. Bueno, hice mix, bueno, estoy haciendo mi programa. ¿Quiénes deben hacer el programa? ¿Solo yo como regente? ¿O me reúno, por ejemplo, con el jefe de bodegas o con el gerente general? ¿Y cómo defino quién debe dar qué tema? Aquí estamos hablando de un nivel de competencia también. O sea, es decir, si yo lo que quiero es formar a mi personal en una sensibilización y en manejo de inventarios, por ejemplo, puede ser que el administrativo tenga una mejor competencia que el regente, porque estamos hablando de un tema administrativo, pero que lleva un elemento técnico, si bien es cierto, pero ¿quién es el que tiene una mejor capacitación en función de eso? Y la formación para poderlo explicar. Pero aquí también entran que una cosa es el conocimiento
Y la otra cosa es la capacidad de poder compartir ese conocimiento, porque esas habilidades se adquieren o algunas ya vienen innatas y las vas puliendo y otras se van adquiriendo con el tiempo. No todos tenemos esa habilidad de poder enseñar. Entonces, es mejor revisar como su CV o eso sí incluso lo vamos a hacer a nivel interno, valorar si esa competencia o esa formación en manejo de inventario, seguimos hablando de un tema que sí influye en esta formación de un técnico de bodega, por ejemplo, pero que no precisamente el regente es el que tiene que dar todas las capacitaciones. Ese es otro punto. O Mencionaste si si lo vas a hacer externo, ¿cómo escojo? O sea, una vez yo definí el tema, busco a alguien que esté relacionado al tema, pero ¿qué debo preguntarle a esta persona? Porque a veces, bien dicen, el papel aguanta con todo, me pueden mandar sus títulos y diplomas recibidos, pero ¿cómo sé si esta persona va a lograr lo que ti? Pues ahí en el tema de evaluar a los externos sí necesitas una hoja de vida. O sea, es decir, cuál ha sido su formación y que me demuestre que documentalmente, porque ahí si al fin y al cabo uno cuando elige un proveedor externo es complicado si no lo has probado. Entonces, casi siempre es mejor tomar a una empresa o a una persona que ya ha estado antes en formación. Porque hay gente que sí tiene toda la didáctica del mundo para poderte trasladar el conocimiento y hay otros que aunque conocen mucho, pero no tienen esa capacidad de transmitirla. Y eso solo lo puedes ver en la práctica. Eso sí. Entonces, pero es importante en la parte registral, sí debe de darte todos los atestados y su hoja de vida y atestados que digan que sí tiene formación basta o por lo menos experiencia y formación basta para ese tema. Ok. Mira, va. Y debes de tener el registro, incluso en la guía de insumos. Lo pide. Sí te pide específicamente que si vas a tener un asesor externo o similar, que tenga la evidencia documental Para el tema que te vas a asesorar. para el tema en que te vas a asesorar. Vale. Creo que ya finalizando en una última cosa, ¿verdad? Ya hicimos nuestro procedimiento, ya sacamos nuestro programa, ya impartimos nuestras capacitaciones, generamos registros. ¿Cómo evaluamos que este programa haya sido efectivo? ¿Qué pasa si di un tema y del tema que di todos sacaron, una cosa que se debe incluir en el procedimiento, cuál es la nota mínima de aprobación? Ah, sí. Entonces, digamos, todos sacaron, más de la mayoría sacó menos de la nota mínima de aprobación. Es el personal, es el capacitador, así como cuando estábamos en la UVA, que tira media. Pero, no, o sea, en ese caso, ¿qué hago? Yo si no tengo una nota, porque yo esperaba, pues, ¿cómo evalúo ese programa? Vuelvo a dar ese tema el próximo año, lo repito este año, ¿qué hago? Sí, y al fin y al cabo, yo creo que sí, incluso nosotros, por ejemplo, porque la norma de buenas prácticas de manufactura para laboratorios sí dice de que tiene que haber una evaluación del programa. Entonces, al principio hemos probado como 3 o 4 formas y la única que nos ha funcionado ha sido posterior desde esa perspectiva. O sea, la primera pregunta es, ahora es como una guía de 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿se logró el objetivo? ¿Y con qué porcentaje del personal? Porque sí es necesario establecer un mínimo de nota en la evaluación, porque si no la tenés que repetir. O sea, si el personal que no tiene esa nota la tenés que repetir. Pero cuando ves en el mundo del porcentaje, por ejemplo, nosotros tenemos capacitaciones a operadores que son 60 operadores. Entonces, si abajo del 50% tiene menos de la nota mínima, se tiene que repetir con otro capacitador, pero hay que hacer un 5 porqués. A partir de por qué no se cumplió, y vas viendo este 5 por qué, o sea, normalmente resulta que es el capacitador. O sea, casi siempre resulta que es el capacitador, pero si no, por lo menos se repite con otro capacitador al bloque de personas que no han cumplido la nota. O sea, pero es importante hacerla por capacitación, porque si te esperas todo el año y no has logrado el objetivo, entonces a nosotros nos ha funcionado porque antes sí lo hacíamos anual, nos ha funcionado mejor individual. Ok. Se está haciendo ahora por capacitación y se hace esa revisión. Hay 3 preguntas, es esa. Una, ¿qué porcentaje del personal superó o cumplió el objetivo? Porque al fin y al cabo la evaluación tiene que ir en función de cumplir el objetivo, que ya te definiste en tu programa. Tú pusiste ese tema, que querías cumplir este objetivo y va a ir dirigido a estas personas y la va a impartir quién, ¿verdad? Y cuándo. Eso
Eso es lo que dice tu programa, pero la evaluación debe ir dirigida a cumplir ese objetivo. O sea, ¿cómo demuestro yo que mi personal logró esa competencia del manejo de inventarios adecuado? Okay. O los puntos críticos en el manejo de inventario de materias primas en la bodega en la bodega de la droguería, ¿no? Entonces, ¿cómo lo demuestro? Entonces, si cumplí el objetivo, porque la evaluación va a estar bien. Ok, entonces, bueno, para resumir, porque nos hemos puesto objetivo nosotros de que nuestras charlas, nuestras pláticas no duren más de 30 minutos, porque nos emocionamos. Resumiríamos que para tener un adecuado o cómo hacer un programa de capacitación, primero tengo que tener un procedimiento de capacitación. Si no lo tengo, lo debo de hacer en base a mi sistema documental. Generar un programa de capacitación incluyendo temas de interés para el puesto de trabajo e incluyendo temas relacionados a buenas prácticas de almacenamiento o buenas prácticas según el rubro o la parte de la industria que ustedes estén en almacenamiento, buenas prácticas de manufactura, dispensación, el que sea. Después ejecuto una evaluación a la persona, la cual debe anexarse a su expediente como comprobante del cumplimiento y la ejecución del programa y pues de la capacitación de la persona. Y después de cada capacitación, recomendado, ustedes definen cómo hacerlo, evaluar cómo estuvo la capacitación, si se cumplió el objetivo, si el capacitador pudo dar a entender o transmitir el mensaje de la capacitación, ¿verdad? Así es. Esto va a ser cada año, o según la frecuencia que yo establezco en mi procedimiento. Así es. Lo recomendable es anual, porque si ustedes quieren ponerle que van a sacar un programa para cada 2 años o semestral o trimestral, Sí. cosa de ustedes, pero recomendable es anual. Esa sería como la metodología para garantizar de que estoy cumpliendo el dos ítems de la guía, que sería si se tiene un programa de capacitaciones y si se evalúa. Entonces, para seguir con la capacitación, el próximo tema que vamos a ver y que queremos platicar aquí, hemos estado nosotros debatiendo bastante, es la calificación del personal. Sí, ¿Qué que tengo es que todo hacer? otro tema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo la puedo hacer? Así que estén ¿Cómo pendientes. demostrarla? ¿Cómo demostrarlo? Entonces, estén pendientes y ese va a ser nuestro próximo tema. Nos vemos. Un gusto. Hasta luego. Este programa no pretende ser un sustituto de la formación profesional, la capacitación técnica o el asesoramiento especializado. Pharma Advice, conducido por Janet Romero, queda exento de responsabilidad de la manera que se utilice la información aquí proporcionada. Los oyentes de Pharma Advice son responsables de tomar sus propias decisiones profesionales y de evaluar críticamente la información que se presenta en el podcast. ¿Tiene alguna pregunta o necesita asesoría especializada en el ámbito farmacéutico? No dude en contactarnos. En Pharma Advice ofrecemos servicios de consultoría personalizados para ayudarlo a alcanzar sus metas profesionales. Contáctenos vía WhatsApp o correo electrónico.